Hola a todas, todos y todes. En esta segunda entrega de condicionales vamos a aplicar estructuras de control del tipo if a nuestro sketch de processing. Primero, una revisión de lo que tenemos escrito. Una muy buena práctica de programación, utilizar variables para todo. En este caso hemos declarado 4 variables de tipo flotante, esto es números con decimales, para las posiciones en X, Y el tamaño en ancho y en alto de una elipse que estamos dibujando de color negro en nuestra pantalla. La declaración se realiza fuera del setup y el draw. La asignación de valores, que recordemos es con un solo igual, se realiza al iniciar el programa en el setup y finalmente la utilización de ellos en el draw. Una estructura para que les quede grabada en la mente. Y otro tip que les voy a entregar en esta ocasión, previo a meternos de lleno con el tema que nos compete, es separar el cálculo del dibujo. Primero poder hacer todas las funciones matemáticas requeridas para nuestro programa y luego pensar cómo eso se dibuja en nuestra pantalla. Cuando digo separar, perdona, claro, estoy hablando de separar el draw, ¿no? Poder orientarnos bien qué está haciendo cada parte del draw, que va a ser de las estructuras más con más líneas de código que vayamos a escribir. Condicionales. ¿Cómo es la sintaxis de una condición if en processing? Muy bien. Si condición, expresión racional, corchete, corchete, se ejecuta este código entre corchetes, ¿sí? Este si en processing se escribe if. Esta condición es una expresión racional de las que veíamos en el video anterior. Por ejemplo, una fácil para esta ocasión, voy a utilizar una variable del entorno de processing que se llama keyPresed, que verán que se pinta de rosado, al igual que frameCount, que ya la vieron, ¿sí? Que también se pinta de rosado, porque son variables del entorno. Esta variable keyPresed es una variable de tipo booleana, ergo me devuelve true false, ergo es una condición. Y yo lo que voy a hacer con esta condición tan simple que es presioné cualquier tecla del teclado, aún no hemos condicionado cuál, es decirle que me devuelva para la posición en X un valor random del máximo tamaño de la pantalla. El tamaño de mi pantalla que estamos viendo es de 450, pero también podemos hacer uso de otra variable del entorno que se pinta de rosado, que se llama width. Lo mismo vamos a hacer con la posición en Y, vamos a hacer un random del alto de la pantalla, que también podemos, que es 300, pero podemos escribirla como height. Perfecto. Si yo ejecuto este programa, si yo ejecuto esta condición, lo que está entre llaves solo lo vamos a visualizar, perdón, solo se va a ejecutar. En este caso esto no se visualiza acá abajo. Se va a ejecutar solo cuando presione una tecla del teclado cualquiera, ¿sí? A diferencia de todo lo que está en el draw, que se ejecuta 60 veces o X cantidad de veces por segundo, ¿sí? Es decir, que este condicional es una forma de saltearme esto. Si esto se cumple, se ejecuta. Si esto no se cumple, no se ejecuta, ¿sí? Esa es la función de esta estructura if. Vamos a verlo en pantalla. Voy a empezar a apretar teclas. A, S, T, F, G, H, J, K. ¿Sí? Vemos que nuestro círculo va cambiando de posición X aleatoria respecto a lo que le indicamos oportunamente en las líneas de código marcadas en amarillo en la pantalla. Ahora bien, podemos enriquecer un poquito más este programa y decirle anidar condicionales. Esto es una forma de sumar condicionales, ¿sí? Podríamos decirle que si la tecla presionada, que es otra variable en el entorno que van apareciendo acá, es la tecla X, solo si presiono la tecla X, fíjense que aparece el doble igual de igualación, no el simple igual de asignación. Entonces, en ese instante vamos a hacer un random de width, es decir, vamos a cambiar un random de width a la posición en X. Vamos a cambiar la posición X de nuestra figura solo al presionar la tecla X. ¿Por qué al presionar? Porque le estoy diciendo
a mi condicional que si presiono una tecla primero y si la tecla presionada es igual a la tecla X, que fíjense que se escribe entre comillas simples como un tipo de dato char, carácter, se va a ejecutar esta línea de código. Lo mismo vamos a hacer para la letra I, que si yo presiono la letra Y, vamos a asignar un número aleatorio del 0. Si yo no le pongo el primer valor a random, implica 0, al 300. ¿Por qué 300? Porque es el tamaño de mi ventana. A la variable POSI. Variable que además de cambiarle este valor por esta condición y por esta condición, se está siendo utilizada para la posición en I de mi elipse que estamos viendo en pantalla. Vamos a verlo. Presiono cualquier letra del teclado, la K por ejemplo, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque si bien estoy entrando a esta estructura condicional, no estoy entrando a ninguna de las otras dos y no tengo ningún texto aquí abajo. ¿Sí? Entonces, presiono la X y se volvió loco X. Presiono la Y, se volvió loco Y. ¿Sí? Esto se debe a que en realidad key mantiene guardado el valor, el último valor presionado. ¿Sí? Pero de esta manera podemos ver cómo podemos asignar un valor u otro a nuestro programa. Bien, avancemos un poquito más lejos con condicionales. La estructura es esta: si, condición, llaves. Si, condición, llaves. ¿Sí? Otra posibilidad que podríamos hacer en este sketch es una lógica de rebotes. ¿Sí? Yo tengo una elipse que se está dibujando en POSEX y POSI, entonces yo podría actualizar movimiento de la figura. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a actualizarla solo en X para que se entienda por ahora. POSX va a ser igual a POSX más, vamos a aprovechar aquí a introducir otro concepto que es muy interesante, que es el de velocidad X. ¿Sí? Esta velocidad de X va a ser una variable que simplemente va a valer 1 por ahora. ¿Sí? Mejor vamos a hacer las cosas bien, vamos a declararla arriba y darle valor aquí abajo. ¿Sí? 1 positivo. Esto es importante, más 1, vale, velocidad X. Y esto simplemente es un POSX más 1, más 1, más 1, va a hacer que la elipse se mueva lentamente hacia la derecha. Ahora bien, ¿cuál es la condición que yo les propongo? Condición que cuando, fíjense la pregunta del cuándo es la condición, toque el borde derecho, la velocidad cambie, ergo rebote. ¿Sí? Repito, que cuando yo toque el borde derecho, voy a dar vuelta a la velocidad para que la elipse empiece a ir para el otro lado. ¿Qué significa dar vuelta? Volverla negativo. Entonces acá tengo la condición y la acción. La condición, que es lo que va entre llaves, y la acción, perdón, lo que va entre paréntesis, y la acción, que es lo que va entre, vamos a escribirlo acá, entre las llaves del condicional. Condición-acción, me parece que es una buena forma de pensarlo. Sí, ¿cuál es nuestra condición? Toque el borde derecho. ¿Cuándo yo sé que nuestra elipse toca el borde derecho? Bueno, cuando POSX es, podemos decir, igual a width, que es el ancho de la pantalla. Entonces podríamos decir que ese es el borde derecho. ¿Sí? Acá hay que hacer una pequeña corrección, pero ahora la veremos, no quiero marearlos. Y este igual va a funcionar siempre que incrementemos de 1. Por ahí lo correcto sería decir que sea mayor o igual, es decir, que incluya el igual, pero si por alguna razón del número que estamos sumando nos pasamos, es decir, no cae exacto en 450 píxeles,
450 es número, no son píxeles, es un simple número, una variable de tipo flotante. Entonces, este es el cuando la posición x sea mayor a width. Bueno, ¿qué va a pasar cuando toque el borde derecho? Bueno, tenemos que cambiarle a Blx el valor. Entonces, la primera apreciación que podríamos hacer de esto sería decirle que posx sea igual, en vez de a 1, a menos 1. ¿Sí? Vamos a ejecutarlo. Entonces, tenemos una condición que nos permite definir un momento, un evento. ¿Sí? La pregunta del cuándo. Cuando posx sea mayor o igual a width. Cuando la variable posx se asemejance o supere el valor de ancho de la pantalla. Cuando eso suceda, la velocidad en x, en vez de ser 1, va a ser menos 1. Veámoslo en pantalla. Toca el borde, un poquito más. Bueno, ahí sucedió. Ese poquito más es la mitad de la elipse que no le estamos restando al width. ¿Sí? Si nos vamos acá y le restamos a width la mitad del tamaño de la elipse, fíjense que esta es una cuenta de resta dentro del condicional, es posible, también podría hacerlo en una cuenta afuera, nos aseguramos que sea solo cuando es el borde. Y ya que estamos, podríamos hacer la condición inversa, que es que cuando posx sea menor o igual a 0, porque recordemos que 0 es el borde izquierdo de la pantalla, entonces cuando toque el borde izquierdo, velocidad x va a ser igual a 1. De esta manera cambiamos entre menos 1 y 1, porque después al sumarle la velocidad en x, recordemos que más por menos es menos, entonces lo que vamos a estar haciendo acá en realidad es restándole 1, no sumándole 1. Digo, ¿no? Esto aclararlo. Si yo acá reemplazo por menos 1, más por menos, menos, resto 1. Si le pongo 1, más por más, suma 1. ¿Sí? Pero bueno, ahora nosotros tenemos una variable que va a valer 1 o menos 1. De esta manera, repetimos, tenemos borde derecho y tenemos borde izquierdo. Condición 1, perdón, sí, condición 1, condición 2, ¿sí? Cambio de velocidad, cambio de velocidad. Y finalmente se actualiza la posición en x y luego de actualizarse se dibuja en x. Vamos a verlo en nuestro sketch. Llega al borde derecho, rebota con esa diferencia del tamaño, llega al borde izquierdo, pero rebota al medio porque no le hicimos la diferencia del tamaño. Para hacer eso habría que sumarle el tamaño en x dividido 2.